En nuestra naturaleza como seres humanos, tenemos una tendencia bastante curiosa en ocasiones de querer aventurar nuestras mentes a distintos horizontes. Entre ellos destaca uno que, personalmente yo poseo, y la verdad no me arrepiento de tenerlo. Aunque a veces, luego de reflexionar y poner mi mente fría, siento algunos retorcijones que me hacen considerar mis anteriores decisiones. El sentirte perturbado es ese sentimiento que, como espada de doble filo, deseas, pero a la vez temes. ¿Nunca has tenido las ganas de estar expuesto a algo que te permita experimentar un verdadero estado de complejidad mental, hasta el punto en el que tomas todas tus vivencias en tus manos, las repasas una y otra vez, y al final solo cuestionas el límite del juicio del hombre? En el mundo del entretenimiento existen una inmensa gama de medios por los que se puede resaltar, así sea clandestinamente, el lado más oscuro de la naturaleza de nuestra propia especie, hasta el punto de nosotros poner a prueba los límites de nuestra propia cordura. Este conteo es quizá el que más he puesto en cuestionamiento sobre si hacerlo o no, pero aquí lo tienen después de mucho pensarlo. Aquí y ahora, les presento mi top 6 de los proyectos más perturbadores que he presenciado, al menos en mi opinión. Como es costumbre, si tienes un punto de vista diferente te invito cordialmente a que dejes tus comentarios. Sin más rodeos, iniciemos con este top. La psicosis del hombre llevada a un punto bizarro. El Cien pies humano es una de las producciones más perturbadoras que la crítica ha llegado a catalogar en el inventario psicológico del mórbido criterio de espectadores que, hasta la fecha, la han tanto valorado como desprestigiado. Contando hasta ahora con 2 películas en su haber, esta posiblemente futura trilogía nos muestra una premisa, aunque no original en un punto extremo, sí bastante perturbadora. El primer filme de la saga nos muestra los deseos enfermos de un veterinario retirado cuya mayor aspiración es crear una especie de sistema digestivo continuo a partir de la conexión anal-bucal de 2 o más individuos. Si bien la naturaleza del trabajo nos saca a más de uno una mueca de desprecio ante su grotesca naturaleza, lo cierto es que a veces no podemos evitar el sentirnos atraídos a verla, solo para tratar de concebir hasta dónde puede llegar el juicio del perturbado veterinario, o simplemente hasta dónde puede llegar el criterio mórbido del escritor y director Tom Six con su creación. El primer filme, honestamente, pasó por mi vida sin pena ni gloria, ya que la brutal crudeza del proyecto estaba más implícita. Su secuela, la cual contaba con un 100 pies elaborado mediocremente, pero con un recuento triplicado de víctimas, me hicieron agradecer el hecho de que esta estuviese rodada en blanco y negro. Conectando fantasía hollywoodense con la realidad, el 100 pies humano 2 puso a prueba no solo mi resistencia estomacal, sino también mis criterios a la hora de juzgar los límites de la demencia en un hombre con problemas psicológicos de gravedad. El segundo filme relata la demente hazaña de un hombre obsesionado con la trama de la producción de Tom Six, llegando a elaborar un 100 pies de 12 personas. La crudeza y la naturaleza de este trabajo duplica o triplica el impacto de su predecesora, llegando a que más de uno, hablando seriamente, agradezca el hecho de que la película sea en blanco y negro. Cargada de una grotesca naturaleza, el 100 pies humano ha sido una de las obras que más me han hecho pensar en el nivel de inestabilidad al que es capaz de llegar el ser humano, cuestionando mucho los límites del juicio y raciocinio que poseemos como especie. Un clásico de clásicos. Si eres un entendido en el mundo cinematográfico grotesco, esta película debe formar parte de tu repertorio. Holocausto Caníbal supo sacarle a más de uno las ganas de vomitar por la crudeza de sus escenas y el concepto manejado tan hábil y mórbidamente por el director italiano, Ruggero Deodato. La historia se centra en un hombre que decide ir a la busca de un grupo de jóvenes que desde hace meses se encuentran perdidos en la selva amazónica, debido a que estaban involucrados en un proyecto documental sobre las tribus indígenas sudamericanas, especialmente la raza Yanomami. Tras un tratado de paz con la tribu en cuestión, el explorador logra recuperar las cintas de vídeo que lograron capturar los últimos momentos de vida de los jóvenes, solo para percatarse del cruel destino que les albergaba a cada uno. Esta película no se anda con rodeos. Es descarnada, sin escrúpulos y sumamente gráfica en cuanto a la violencia que expone. Los actos de violación, las ejecuciones, e inclusive las propias hazañas crueles de los protagonistas de aquella masacre, hacen ver a este trabajo como una exposición muy creíble de los bajos instintos del hombre, y de cómo éste, ya sea por supervivencia, o por un oscuro y sádico placer, es capaz de las cosas más terribles.
La manera en que Deodato manejó las cosas durante la pre- y postproducción del filme lo condujo a inclusive plantar cara a los tribunales debido al uso de animales reales en las escenas de ejecución de los mismos, así como la presunta desaparición de los actores que presumían estar muertos para darle credibilidad al filme como registro real de un documental perdido. Muchas cosas son las que circundan a este filme, pero el hecho es que el manejo de su director y la crudeza de sus escenas, hacen que sencillamente cuestiones muchas cosas, incluyendo el considerar verla hasta el final. Con todas estas razones puestas sobre la mesa, Holocausto Caníbal se ha ganado a pulso este puesto. Filosófica y humanamente, el arte no tiene una definición totalmente clara e inexpugnable. En la antigua Grecia se consideraba algo artístico lo que demostrase destreza y habilidad, mientras que actualmente el arte se asocia con la belleza, contradiciendo los principios de la filosofía platónica, por ejemplo. Tomemos ahora el concepto contemporáneo de arte es igual a belleza y pongámoslo al beneficio de la duda, pues este próximo puesto del conteo les hará considerar la relación arte-belleza como algo no tan sólido. Exhibidas incluso en museos, los trabajos del artista polaco Wisław Beksiński hicieron que yo al menos cuestionase todo concepto actual de arte y llegara a tratar de concebir más bien a esta como la materialización del pensamiento del ser humano. No se sorprendan, puesto que todo en esta vida puede tener un lado oscuro y, a veces por defecto, perturbador. Los trabajos de Beksiński se caracterizan por el manejo de claroscuros para crear ambientes de pesadilla aún peores que los de Geiger. Los cuadros que a continuación aprecian, muestran solo una fracción del trabajo de este singular artista, llevando a los espectadores a preguntarse qué clase de cosas rondaban por la cabeza de ese hombre. Si bien, al menos para mis adentros, me parecen trabajos muy pintorescos e inclusive inspiracionales, lo cierto es que después de un rato, se me sobrecarga demasiado la mente, llegando a preguntarme cómo hacía Beksiński para idear semejantes escenarios, cargados de una aterradora desolación. Según los datos biográficos que logré leer, lo cierto es que el artista pasó por varias circunstancias penosas, pero no presentaba, al menos desde una perspectiva médica, inestabilidad mental. Cada uno de sus trabajos, desde una metaforización poética por así decirlo, son la idea de un hijo rechazado, puesto que ninguno, y digo en serio, ninguno de sus cuadros presenta un nombre que trate de darle un significado. Todo se basa en posiblemente, la interpretación que el espectador pueda darle a las mórbidas ilustraciones que salieron de la mente de artista polaco, pero si hay algo en lo que debemos estar claros, es que nadie querría estar a medianoche rodeado de estos dibujos, y menos inmerso en una pesadilla al más puro estilo de la mente de Beksiński. Puesto número 4 para estas obras artísticas, cargadas de una tristeza y desolación indescriptibles con un ambiente de pesadilla en el que nadie querría estar. El bronce del top se lo lleva la que, según algunas fuentes, fue una obra de anime baneada de las tierras donde fue concebida, debido a la cruel naturaleza de su historia, personajes y demás. Midori, la niña de las camelias, es una obra de manga escrita por el autor y pintor Maruo Suehiro. La historia se centra en las crueles vivencias de una pobre niña llamada Midori, quien luego de percatarse de la mórbida muerte de su madre, quedando huérfana y desolada, decide unirse a un circo ambulante de fenómenos manejado por el demente señor Arashi. La trama se basa en las vivencias de Midori a lo largo de su estadía en aquel sombrío y aterrador circo, en donde el sadismo, el sexo, los fetiches mórbidos y la demencia más pura son el plato fuerte de cada día. La forma en que la protagonista interactúa con los fenómenos que le rodean, la hacen ser testigo ocular, olfativo, auditivo, gustativo y carnal de cada una de las más crueles hazañas que hacen tanto con otros seres o personas, como con ella misma. Los trabajos de Maruo reflejan un estilo de dibujo característico del Japón denominado como ukiyo-e, un movimiento más característico del siglo XX, que muestra la exposición de escenas de extrema crudeza, gore y violencia. La cruel naturaleza del trabajo hizo que al momento de su exhibición en la taquilla japonesa, fuese excluida casi de inmediato, y las copias que hasta el momento se habían hecho fuesen quemadas, quedando este trabajo invisible al público por un tiempo bastante prolongado. Sin embargo, eso no quita el hecho de su existencia, siendo pocos los otakus que conozco los que han tenido el infortunio de toparse con semejante obra. Yo la verdad no sé si catalogar este proyecto como el producto de una mente perturbada, o de un genio incomprendido, eso se los dejo a ustedes amigas y amigos.
Lo que sí no puedo negar, es que en un nivel muy extremo, la crudeza de sus escenas y del carácter psicológico de sus personajes, hacen de Midori, la niña de las camelias, una obra por demás perturbadora. Medalla de bronce otorgada a este trabajo con todo mérito. La plata de este sombrío top se lo queda la obra Salò, Los 120 días de Sodoma, del director italiano Pier Paolo Pasolini. Los que en este momento estén viendo este conteo, y empiecen a rememorar las vivencias y reacciones que sufrieron a la hora de ver esta historia, comprenderán el porqué de su puesto. Los orígenes de este relato datan no de la filmación, sino de mucho antes. Los 120 días de Sodoma, o la escuela del libertinaje, fue en realidad un manuscrito elaborado por el Marqués de Sade, un francés que estuvo recluido en la prisión Bastilla, lugar sombrío en donde dedicaría 37 días de su vida a su elaboración, durante el año de 1785. El trabajo se condensa en una sucesión de hojas de 11 centímetros conectadas entre sí, formando un prolongado rollo de 12.10 metros de largo. La historia está escrita a ambos lados del rollo en letra bastante diminuta. El legado de sátira cruda y desprovista de escrúpulos de la novela condujo a Pasolini a la creación del filme, terminando por ser su último proyecto antes de morir, junto con el ya conocido repertorio de grotescas y perturbadoras historias de este reconocido director italiano. La trama de Salò se centra en las vivencias de un grupo de aristócratas que deciden realizar una especie de juego. Luego de contratar a un grupo de prostitutas ya jubiladas, estos secuestran a 9 chicos y 9 chicas, y en sucesión, prosiguen a que las prostitutas les narren sus vivencias y fantasías sexuales durante sus años mozos. En reacción a esto, cada uno de los despiadados hombres materializa sus ideales y fetiches por medio de la tortura y manejo desprovisto de cordura de cada uno de los jóvenes secuestrados, convirtiendo sus aposentos en una especie de cabina teatral morbosa y aterradora. Si bien se puede ver que la naturaleza perturbadora del filme es más que evidente, lo que es verdaderamente inquietante es su cualidad de revolverte y perturbarte el cerebro sin valerse de violencia extrema, como por ejemplo Holocausto Caníbal. Para mi confesión personal, mantener los ojos abiertos mientras veía la película fue extremadamente difícil, al ser demasiado impactante el grado de indiferencia al que es capaz de llegar el hombre por satisfacer sus propios deseos. Sin lugar a dudas, este filme no puede ser visto por cualquier individuo, por lo que no la recomiendo a menos que quieras poner a prueba tus sentidos y capacidad de resistencia. Y si quieres perturbarte aún más, el manuscrito posee una crudeza muchísimo peor, puesto que contiene escenas de violación, maltrato gráfico, humillación, placer ante el dolor, e inclusive coprofagia. Sin duda alguna, Salò, Los 120 días de Sodoma, es un filme que te perturbará en más de un aspecto. Por esto, y quizá muchísimo más, es que merece la plata del top. Bueno amigos, estoy seguro de que ya están ansiosos por saber quién es el ganador, pero antes de ello quiero aclarar algo. La naturaleza del trabajo que se lleva el oro del conteo no es ni la sombra de los anterior nombrados, pero tengo mis razones bien explicadas para definir el porqué de su mérito y potencial perturbador, así que espero me comprendan. Una vez dicho esto, veamos al ganador de este conteo. ¿Qué sentirías si vivieses en un entorno familiar en el que nadie, absolutamente nadie, presta atención a lo que de verdad sientes? O peor, ¿qué sentirías si el daño que de verdad desgarra tu existencia y la vuelve cuadritos es motivo de rechazo para tu propia familia, y en lugar de obtener apoyo, estos enmascaran todo en pro de su reputación? Y para poner la joya de la corona, ¿qué sentirías si la causa del desgarrador mundo en el que la llama de tu vida y tus motivos de vivir se apaga poco a poco, es alguien de tu propia familia? El webcómic de Jason Tundolut, Clarissa, es el mejor ejemplo para ello. La historia de esta aparentemente inocente historieta, muestra las vivencias de una familia aparentemente normal. Los clásicos esposos perfectos de caricatura de los 50, los clásicos hermanos mayores revoltosos pero buena gente, y al final, la pequeña Clarissa. Prácticamente, cada una de las viñetas refleja el estatus de la familia desde la perspectiva de nuestra protagonista, dando a entender el trasfondo sombrío de esta. Resulta ser que, bajo esa cortina de amor familiar, se esconde un secreto por demás perturbador y que causaría prepotencia a más de uno. Oculto en este empalagoso entorno, está el hecho de que la pequeña Clarissa, quien no aparenta por su estilo de dibujo más de 10 años de edad, es violada casi diariamente por nada más y nada menos que su propio padre.
Cada viñeta que conforma los capítulos que hasta ahora han salido, muestran no solo los puntos de vista de la pequeña sobre su situación, sino cómo su familia hace hasta lo imposible para mantener una máscara de buenas apariencias ante los indiferentes y morbosos actos del padre de la familia. La madre desahoga sus penas en alcohol, mientras trata de compensar el daño de la niña con regalos y una actitud mimadora, pero sin lograr llenar el vacío de su hija, quien ya tiene por sentado la pérdida no solo de su virginidad, sino de su infancia en un todo. Sus hermanos se dividen en un trasfondo de culpa y compensación producida por el miedo, al tratar de enmascarar las apariencias, o culpar del todo a Clarissa por lo ocurrido. No hace falta saber el cómo se configura el padre de la familia en esta historia, ¿cierto? Mostrando una completa indiferencia hacia el irreparable daño que ocasiona a su propia hija, el despiadado y pervertido padre solo se enfoca en satisfacer sus fantasías con el infantil y frágil cuerpo de la pequeña. Clarissa, en cambio, nos ofrece una visión provista de un entorno de humor blanco, pero sombrío y perturbador a fin de cuentas, sobre cómo se siente ante la indiferencia de su propia familia, y el cruel resentimiento que siente hacia su propio padre, así como también a ciertos sentimientos propios como insinuaciones incluso al suicidio, como en el capítulo Bedbugs por ejemplo. La manera en la que el autor del cómic logra perturbarte sin necesidad de recurrir a ni una sola escena gráfica o de extrema crueldad o violencia, nos lleva a poner en cuestionamiento un montón de cosas, entre las que se destacan los límites más grandes del juicio y cordura del ser humano. Pero quizá lo más aterrador de todo este asunto, y por consiguiente, lo más perturbador, es que no puedes evitar el admitir, aunque a regañadientes y con un inmenso pesar en tu pecho, que este tipo de cosas desgraciadamente pueden ocurrir en la vida real, lo que te hace condensar una prepotencia enorme ante la indiferencia de la familia de Clarissa, aunque se noten a leguas los gritos de auxilio que ésta pide por los crueles tratos que recibe de su progenitor. Debo admitir que el leer este webcómic me dejó con la mente demasiado sobrecargada, y me hizo enojar y hasta casi llorar de la rabia el hecho de que, de nuevo, desgraciadamente, lo queramos aceptar o no, en este mundo pueden existir personas así, a quienes les interesa más las apariencias exteriores que la propia estabilidad emocional de sus seres amados. Sin lugar a dudas, Clarissa es, hasta la fecha, el proyecto más perturbador que he visto, o mejor dicho, que he leído, por lo que con todo mérito, le otorgo el oro de este conteo sin chistar. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero el vídeo les haya gustado, recuerda que de ser así, ponle pulgar arriba, comenta, si es posible suscríbete y si te gustó mucho añádelo a favoritos. Espero todos tengan un feliz día, tarde o noche, y si quieres aventurarte a situaciones perturbadoras, que consideres estos proyectos como recomendaciones personales. Nos vemos en otro vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.